El mensaje de hoy se llama ¿Y si rompemos el techo? Quizás con esta primera frase podríamos pensar en el techo, en nuestra cabeza, en nuestras ideas, en nuestros paradigmas, en nuestras estructuras, en lo que nosotros pensamos que tiene que ser así o así. Si no es como yo lo pienso, no va a funcionar. Si bien la escritura que a donde voy a apuntar habla acerca de la sanidad de un muchacho paralítico, pero pensemos en esto: tantas veces nos encerramos en una forma y queremos obligar a Dios que haga las cosas como nosotros queremos o como nosotros la imaginamos, pero Él tiene tantas formas y el Señor es tan misericordioso. Pero por sobre todas las cosas debemos utilizar la fe, la valentía, la fuerza. Amén. Y vamos ya conmigo a una escritura a la que voy a compartir hoy, que se encuentra en San Lucas capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante voy a leer. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Jesús siempre está o tiene el poder para sanar y para salvar. Él siempre está presto para hacerlo. Ahora cuenta la historia de esta reunión que había. Era una reunión bastante importante que había en esta casa. Había muchas personas también importantes de la zona, parecía casi un concilio. Allí habían venido los fariseos, los doctores de la ley, vinieron de distintas aldeas, de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Lo que había pasado en ese lugar, en ese momento, sobrepasó la imaginación de muchos de ellos. Les llamó mucho la atención por lo que Jesús hizo y por la forma que también sucedió todo. Como dice la Escritura, el lugar estaba lleno. No entraba ni una persona más. Estos hombres que traían a aquel paralítico en su camilla no podían entrar por ningún lugar. Si no podían entrar casi caminando, menos iban a entrar llevando una camilla. Y este hombre estaba allí tendido en esa camilla, pero esto no fue un impedimento para ellos, para que estos muchachos puedan llegar a Jesús. No se volvieron a su casa porque el lugar estaba lleno, no dijeron: no, está muy lleno, me voy. Las casas de aquella época tenían los techos, a su vez tenían una escalera casi al costado de la casa, y los techos estaban hechos con paja, palos y con barro, se utilizaba mucho. Ellos casi ingeniosamente desarmaron una parte del techo calculando dónde estaba Jesús.
Y sin que se desarme todo el techo, imagínate, porque cuando lo metieron no solamente estaba, ya había varios más, porque no solamente sobre ese techo estaba el paralítico, no es que lo tiraron por el agujero, sino que allí estaban los otros intentando bajarlo quizás con una soga, para que no es Jesús, toma, ya, aparte de paralítico está muerto todavía, pobrecito. Me imagino unos minutos antes de que esto suceda, estaba allí Jesús predicando, de pronto empieza a caer un poquito de polvo del techo. ¿Qué está sucediendo? Y empezó a hacer primero un agujero más pequeño, después se fue agrandando el agujero hasta que por ese agujero podía entrar esa camilla. Mire lo importante o lo que sucedió en este lugar. Había una gran fe en estos muchachos. Y como decía recién, esa tarea que hizo Andrés, esa tarea que debemos hacer nosotros por otros. Estos muchachos lo hicieron por este paralítico. Fue una fe que nadie los obligó. No fue Jesús a buscarlos a sus casas. No fue Jesús a golpear tu puerta. Che, aquí vive un paralítico, sí, decirle que salga porque lo quiero sanar. No fue. Fueron ellos a buscar a Jesús. No esperaban que Jesús salga a encontrarlos en un camino, ni pidieron que pase a los que estaban adentro. Che, mirá, fíjate, después pasame la reunión, pasámela por Facebook, pasámelo por WhatsApp, pasame el link, yo lo veo por YouTube. ¿Sabe? No se imagina usted, si bien es valedero que uno pueda recordar o ver una reunión por internet, pero no es lo mismo, no se siente lo mismo y no sucede lo mismo en el corazón de la persona cuando está presente. Ese es un grave problema que tenemos los cristianos. Tenemos esa costumbre de faltar a los cultos y de vivir una vida ni siquiera a medias, a veces menos de media, porque de varias reuniones que hay a veces en la semana estamos en 2 o 3 nada más. Pero estos muchachos tuvieron una fe que podría llamar la atención a muchos. No recuerdo a Jesús rogando a ninguno que se acerque a él. Jesús no le rogó a nadie. Más bien, todos le seguían a Jesús. Buscaban a Jesús, venían a Jesús. Nunca nadie le insistió que siga. A los discípulos le dijo, sígueme. Y casi después de decirle, sígueme, siguió él caminando. Y bueno, siga. Hay gente que piensa que cuando viene a la iglesia o cuando se acerca a Dios, le está haciendo un favor a Dios. O le está haciendo un favor al pastor, o le está haciendo un favor a algún hermano de la iglesia. Mirá, yo fui, fíjate, estuve presente. No, nada que ver, mi hermano. Usted está siendo bendecido cuando usted viene a Dios, cuando usted se acerca a Jesucristo. Quien lleva la bendición es usted. Amén. Así que usted no le está haciendo un favor a Dios, es Dios que le está bendiciendo a usted. Ahora, no le va a mandar la bendición a su casa por correo o por WhatsApp. No sé, si Él da la bendición, Él ha destinado un lugar para que nos reunamos y allí trae bendición, dice. Así que eso es lo que el Señor hace. Jesús nunca desprecia a alguien que se acerca a Él, ni nunca despreció a alguien que se le haya acercado, ni siquiera despreció o dejó de escuchar a los fariseos que venían con malicia hacia Jesús, porque venían con la intención de buscar cómo prenderlo, cómo apresarlo, ni a los gentiles tampoco. Dice en San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Así que esa es la seguridad que tenemos, que podemos acercarnos a Dios, que podemos acercarnos en oración, que podemos acercarnos para pedir perdón, para buscar de su misericordia. Y así fue como Él también nos recibió un día, ¿no? Sabe que Él sabe que todos tienen esa necesidad de acercarse, porque todos tienen
la necesidad y la posibilidad o el derecho de recibir la salvación. Aunque no creas, todos tienen esa posibilidad, pero no todos dicen que reciben el mismo trato. ¿Por qué? Porque cada uno nos acercamos delante de Él de distintas formas. ¿Sabe que la fe es como una pala que empareja todo? Ese camino hacia el Señor. En efecto, la venida de Cristo a cada uno les cayó de una manera diferente. Miren, lo dice la Escritura. Dice que todo valle será rellenado. Dice los que están verdaderamente arrepentidos, aquellos que se humillan delante de Él, son humildes, serán salvados y quedarán satisfechos. Ese que dice, pero yo estoy aquí en lo más bajo, Señor, yo no soy digno, yo no puedo. Bueno, será levantado. Todo monte y collado será rebajado. Todo aquello que se ve alto, así como los escribas, como los fariseos, como aquellos que dicen, como los religiosos, aquellos que se sienten orgullosos, arrogantes, todo eso serán humillados. Para poder acercarse al Señor van a tener que ser humillados. Dice que lo torcido se hará recto. Los que eran faltos de honradez, como por ejemplo los recaudadores de impuestos, aquellos que tenían negocios turbulentos, todo eso el Señor venía a corregir y armar ese camino recto para acercarse a Él. Dice, lo áspero se convertirá en un camino suave. Aquellos, y pensando quizás en aquellos soldados que tenían un temperamento tan duro, eran crudos, ellos serían también dominados por ese amor, por esa presencia del Señor y serían acercados a Él. El resultado final sería que todo aquel que cree en Jesucristo será salvo y aquel que no cree en Jesucristo será condenado. Es simple, no es tan difícil. El que cree en Jesucristo recibe salvación, recibe vida eterna. Y el que no cree en Jesucristo, como dice en San Juan 3:18, aquel que se rehúsa a creer será condenado. Ahora, estos jóvenes tenían una fe especial, una fe que estaban casi locos, podríamos decir. Una fe parecida como la tuvo esa mujer del flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, meterse entre medio de la gente en la condición que ella estaba, no podía. Pero dijo, si toco el manto de Jesús voy a ser sana. Una fe como la de Zaqueo, no me importa lo que digan, no me importa que digan que estoy loco, cómo me voy a subir a un árbol, yo me voy a subir a un árbol porque yo quiero ver a Jesús. Esa fue la fe de Zaqueo. Una fe como la de Bartimeo, que a pesar de que le decían, cállate, él decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba y gritaba. Y tantas veces tenemos vergüenza de decir, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué importa lo que el otro diga? Si el que va a recibir la bendición soy yo, como la recibió Bartimeo. O una fe como la del centurión, que decía, solo di la palabra y mi criado y mi hija sanará. Solo di la palabra. Solo yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú haces. No es necesario que vengas hasta mi casa, yo la creo. O una fe como la madre de Jesús, que casi uno de los primeros milagros que Jesús hizo, la madre ya lo conocía quién era. Y le dijo, hagan todo lo que Él les pide. Y allí convirtió el agua en vino. No lo defraudó. Una fe como la de Moisés, que levantó la vara a la orden del Señor y el mar se abrió. Esa fe que también cuando golpeó o le habló a la roca, de la piedra comenzó a salir agua. Esa fe que tenía la gente, aquella que seguía a Jesús hasta lugares desiertos. No le importaba. Hoy te reclama la gente, ¿cuándo vas a poner aire? Porque si hace calor yo no vendría a la iglesia. Y eso es fe.
Fe, ¿sabe lo que es? Es eso, buscar a Jesús aún en los lugares desiertos. ¿Y sabe lo que es un lugar desierto? Un lugar donde no hay una sombra, un lugar donde no se encuentra agua, un lugar que tenés que, no sé, bancártela toda, el viento, la arena. No hay nada. Lugar aún sin importar que si tendría o no para comer. En un momento Jesús estaba dando, cuando daba el sermón del monte, dice que estuvieron casi 3 días allí y esa gente no comió. ¿Qué comió? No sé. Si habrá llevado algo para picar, no sé. Jesús tuvo misericordia de ellos. La fe no es renegar, la fe no es estancarse, la fe es actuar. Yo tengo fe y me quedo acá. Señor, yo tengo fe. Actúa. Es esa fe que tienen los enfermos. ¿Cuál fe que tienen los enfermos? Que si yo estoy enfermo voy al médico. No es solamente, Señor, tú me sanas, sí, vamos al médico, vamos. En el mientras tanto, en el caminar, Jesús obra. Si Él quiere. Y si Él quiere te sana antes, si Él quiere te sana después. Y si no, Él quiere, permite que sea sanado por medicamentos. Como la fe del comerciante que compra la mercadería, que abre su negocio, que oferta, que hace publicidad, que enciende las luces, que paga los impuestos. Fe. O dígame si aquel que tiene un comercio no levanta las persianas y no sabe si va a vender ese día, pero es fe. Se levantó y fue a abrir las persianas porque tiene fe que hoy va a trabajar, va a vender. Fe es permanecer. Fe no es un día sí, un día no. Fe es permanecer. Es hacerlo siempre. Esa fe es activa. Y esa fe activa descansa en las promesas del Señor. Por eso continúa. Por eso permanece. Porque usted hoy está acá porque cree que el Señor le ha dado vida eterna, porque cree que el Señor va a continuar y va a completar la obra, porque cree que el Señor va a cumplir sus promesas en su vida. Por eso hoy está aquí. Amén. ¿Cuáles promesas? Las que sus oídos escucharon. Aquellos oídos espirituales que tenemos, que aún por la palabra del Señor Él nos ha dado. Dice que cuando Jesús vio la fe de estos muchachos, no solo la fe de los que los llevaban, sino también la fe del enfermo. Porque ¿qué sentido iba a tener que los muchachos lo obliguen al paralítico a llevarlo? Yo calculo que él dice, che, ¿querés que te llevemos con Jesús? Y él dice, dale, pero ¿cómo hacemos? Ya nos encargamos nosotros. Dale, vamos. Ah, pero vos estás paralítico. Bueno, llévenme. Yo no puedo, ayúdenme. ¿Sabe que ese paralítico estaba paralítico, no estaba inconsciente? Él tenía todos sus sentidos bien puestos, así que podía responder por su propia voluntad. De pronto no sabemos de quién fue la idea, no sabemos si fue del paralítico que dijo, che, muchacho, ahí pasa Jesús, ¿me ayudan? O de algunos de ellos, che, ahí está Jesús, lo llevemos al rengo. Bueno, pero allí se metieron los muchachos y fueron hasta donde llegaron. No pensaron en el costo, no pensaron en los daños, no les importaba si después iban a tener que arreglar el techo, que calculo que después, cuando terminó la reunión, dijo, venga, esta casa es mía, ustedes me rompieron el techo, Jesús no sanó el techo, así que se ponen con el techo. Así que esos muchachos, yo calculo que al terminar la reunión tuvieron que pagar el techo, venir a arreglar la próxima semana, no sé, porque no dice la Escritura que los discípulos de Jesús fueron a arreglar porque a ellos se les ocurrió romper el techo, ni que Jesús hizo un milagro y puso cielos rasos, no. Tuvieron que arreglarlo de seguro. ¿Sabe? Y tantas veces renegamos nosotros que nos cuesta caro un congreso, que nos cuesta caro unos libros, un curso. ¿Sabe? Hay que seguir a Jesús cueste lo que cueste. Y muchas veces pensamos que cueste lo que cueste, no es dinero. Sí, muchas veces es dinero. Muchas veces va incluido el dinero.
Dice Jesús en el versículo 20, al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Llamativamente, ellos pensaron que lo llevamos al paralítico y bueno, va a ser sano. Pero Jesús tiene otros pensamientos distintos al hombre. Jesús los salvó primero. Jesús estaba poniendo en claro qué era lo más importante en la vida. Y tantas veces nosotros pensamos que lo más importante en la vida es que yo poder disfrutarla, yo poder ser sano, yo poder tener todo, yo poder gozar de todo en la vida. Pero tantas veces el pensamiento de Jesús es: no, vos necesitas ser salvo en primer lugar. Caminar no era lo más importante, pero ser salvo sí era lo más importante. Ser libre de pecado, obtener la vida eterna. ¿Por qué es importante la salvación y el perdón de pecados? ¿Sabe? Hay muchas enfermedades que nosotros tenemos y que vienen a causa del pecado. Cuando usted pide perdón al Señor, cuando usted pide perdón, arregla su vida con otros, ¿sabe? Tantas enfermedades tú eres librado. Ahora, volvamos a ese recinto, a esa casa, a ese lugar de reunión. Ahí estaban también los fariseos, aquellos que no querían que sus montes sean allanados. Los fariseos, los doctores de la ley, pero buscaban cómo engañarlo, cómo prenderlo a Jesús. Dispuestos a dejar lo que ellos eran, ellos no estaban dispuestos a dejarlo por Jesús. Ellos querían prender a Jesús, querían matarlo a Jesús, y Jesús conocía sus corazones. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Por eso lo primero que le dijo a estos muchachos: tus pecados te son perdonados. Eso fue un mazazo terrible de pronto para aquellos fariseos en particular. Fueron justamente esas palabras las que después crucificaron a Jesús, porque ellos decían: habla blasfemia contra Dios, haciéndose pasar por Dios, porque solo Dios puede perdonar los pecados, como decía la ley. El versículo 21 dice: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sabe qué? Jesús es Dios. Eso es lo que ellos no querían reconocer. Jesús era ese Hijo del Hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús conocía el pensamiento de ellos. Entonces también en el versículo 23 le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y allí los tenía contra la espada y la pared, porque ellos iban a tener que decidir qué era más fácil. Pero Jesús podía hacer las dos cosas, ellos no podían hacer ninguna de las dos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, ya perdonó los pecados, entonces ahora le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese paralítico quedó salvo y sano en la misma noche, o en la misma tarde, no sé. ¿Qué más quería? Si tan solamente hubiese alcanzado la salvación, él ya iba a estar en la gloria. Fue una sorpresa para sus ojos. Miraban con asombro estos doctores de la ley, estos fariseos, pero también fue un golpe para sus corazones. Dice en Jeremías 32, 27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Fueron allí, quedaron sorprendidos cómo él podía perdonar pecados y cómo podía levantarlo al paralítico. Aquel paralítico que muchas veces quizás lo vieron en las calles o lo vieron en el templo, ahora veían agarrando su camilla, y aquel que ya no había podido entrar, yo me imagino que la gente empezó a abrir camino así. Ahí viene el paralítico con su camilla. Ya no lo ayudaban los amigos a llevar la camilla, sino que la tenía que llevar él. Caminaba, alababan todos a Dios, dice lo que estaban allí.
¿Sabe? Les voy a dar un secreto porque Dios muchas veces no hace un milagro en las vidas. Cuando Él sabe que Él no va a ser glorificado, no lo hace. Simple. ¿Para qué te voy a dar algo que te va a hacer mal? ¿Para qué te voy a dar algo que lo vas a utilizar mal? Amén. Toma tu lecho. Ese lecho, esa camilla, era el testimonio viviente de la obra de Dios en su vida. ¿Sabe? Hay en los libros, los generales de Dios y otros libros donde Dios usó hombres en milagros. Hay muchas fotos de gente que dejaba sus sillas de ruedas, sus muletas, sus distintos, ¿cómo se llaman? Aparatos que lo ayudan en algo. Y había casi un museo, así en algunos tenían colgadas sus muletas, sillas de ruedas y bueno, otras cosas, ¿no? Muchas veces escuchamos en las reuniones de milagros o reuniones, dice, haga lo que usted no puede hacer. Y allí estaba el paralítico casi saltando, levantando ahora su camilla y caminando. Todos podían ver la magnificencia del Señor, todos podían ver que Él era poderoso para sanar, poderoso para salvar. Todo eso, ¿sabe lo que hacía? No solamente hacía enojar a los fariseos, pero a todos aquellos que estaban allí, aumentaba su fe. Dice, si Él lo sanó al paralítico, a mí me puede sacar la migraña, a mí me puede sacar este dolor de hígado, a mí me puede, no sé, alargar una pierna, me puede curar la artrosis, la artritis. Amén. Y eso es lo que hace, eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hacen las reuniones, eso es lo que hace contar un testimonio al otro. Levántate, toma tu cama, que será para testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántas cosas tienes para contar a otro de lo que Dios hizo en tu vida? Porque lo que Dios hizo en tu vida no es que solamente Él lo hizo una vez y ya está. Él quiere obrar milagros en tu vida casi cada día. Levántate con fe, camina con fe, ora con fe, acércate al Señor con fe y el Señor va a obrar. ¿Sabe? El Señor quiere verte en primer lugar salvo y no tiene ningún problema en verte sano. Porque el Señor tiene propósitos para tu vida y quiere que le sirvas, quiere que le alabes, quiere que entregues tu vida a Él. ¿Amén? Bueno, levántate, vamos a darle gracias y vamos a orar al Señor. Señor, te doy gracias. Porque tú eres un Dios de milagros, porque tú eres un Dios que obras con poder. Señor, y no quiero dejar en este momento de pedirte que traigas sanidad sobre los cuerpos enfermos. No quiero dejar de pedirte, Señor, que tú obres en milagro aún en esta noche, en este mismo momento. Señor, porque tú eres ese Dios poderoso. Tú eres ese Dios que conoce los corazones. Pero, Señor, yo te ruego que traigas en primer lugar salvación sobre las vidas. Señor Jesús, que sean perdonados los pecados. Señor, que sean las vidas entregadas a ti. Y en tu nombre, Señor, sean salvos. Señor Jesús, yo ruego en el nombre de Jesús, trae sanidad sobre los cuerpos enfermos en esta misma hora. Señor, y te doy gracias porque la obra ya tú la estás haciendo. Te doy gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones, pero que podamos siempre, siempre glorificarte, alabarte y levantar tu nombre en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.